Me guardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? María, buenas noches, Hola María, bienvenida, muy buenas recomiéndame un buen noches. libro. Hola, Gracias. qué gusto verles. Estamos muy contentos, felices de haber leído tu libro. La verdad es que fue un gran descubrimiento a lo largo de estos 15, 20 días que estuvimos leyéndolo en nuestro club. Fuimos comentando, debatiendo, analizando y la verdad es que todos llegamos a la conclusión de que ¿por qué no lo habíamos leído antes, no? Pero bueno, ya te irás enterando de los comentarios y las preguntas que te vayan haciendo ahorita conforme empecemos, ¿no? Víctor. Wow, pues qué emocionante, muchas gracias. Al rato, si hay chance, les enseño algunas fotos de los personajes que tengo por aquí. Y bueno, si quieren, ¿verdad? Pero No, claro que sí. este, muy bien. Bien. Pues muchas gracias, María, bienvenida. Buenas noches, amigos de Recomiéndame un buen libro. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe María de Alba con su libro Un corazón extraviado, que hemos estado leyendo las últimas semanas. Hemos tenido una grata impresión de la escritura de María y obviamente pues del personaje aquí de Pedro Garfias. Así es que sin mayor preámbulo, vamos a empezar con las preguntas para ir entrando en materia, María. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. No, hombre, muchas gracias por leerme, pues es un gusto. Y bueno, también ya les quiero preguntar si conocían de este personaje de antes, eso también se me hace interesante. No, dicen que no. No, Ah, yo, ajá, yo del que había oído es de Manuel Altolaguirre, que tampoco sí, aparece en la foto, pero, no, pero de Pedro no. sí, pero Manuel es más conocido, Sí. definitivamente, sí. Pues Meli, adelante. No, no se escucha, se me hace que está apagado cerrado el El- micrófono. dice que primero, perdón, que primero Jenny. Jenny, Jenny, adelante. Ay, pues qué orgullo, qué padre que me tocó primero. Ay, gracias, Meli. María, yo sí, creo que te lo van a decir todos, pero amé tu libro. Me llegó al Muchas gracias. corazón, a la mente. Y algo que me di cuenta que mueves mucho en la historia es esto como de esta muerte, no nada más física, ¿no? Sino esta muerte como que del olvido, de olvidar a la persona, de no saber. Ahorita como preguntabas, ¿no? Que si sabíamos quién era. Yo estudié letras y no sabía quién era, así te lo pongo. Ujú. Entonces, sí, qué feo que esto suceda, ¿no? Que esto suceda con estos personajes tan importantes en la historia. Y la verdad sí me sentí hasta ignorante el no saber quién era. Déjame, te lo digo. Es un personaje muy escondido realmente, o sea, yo lo que me he dado cuenta en este tiempo desde que la publiqué es que quienes saben de él son la gente del exilio, que está ligada al exilio, ellos sí saben quién es Pedro Garfias, o bien gente, algunas personas que están dentro de círculos académicos, de escritores, no sé, de intelectuales, también saben quién es Pedro Garfias, pero nada más, o sea, realmente es un personaje que está fuera, pues, de todo el canon, o sea, es poco conocido realmente, y quiero decirles que en España peor, menos todavía. La verdad qué triste, porque también hubo otros personajes que yo no sabía mucho, por ejemplo, de las de Sin Sombrero. O sea, sí sabía que había habido mujeres que habían sacado estas obras de arte, pero realmente no sabía mucho de ellas. Entonces yo sí quería Sí, preguntarte, ¿cómo llegaste a ellas? ¿Cómo es que llegas a estas mujeres? pues en la investigación de la generación del 27, me doy cuenta de que pues había muchas mujeres, pero no son las que te enseñan en la escuela, o al menos en mí, que también estudié letras, no nos enseñaron de las mujeres. De Pedro Garfias sí nos contaban, porque Pedro Garfias está enterrado aquí en Monterrey, y entonces los profesores de literatura que yo tuve en el TEC, pues se sabían todas estas leyendas urbanas de Pedro Garfias y que, ay, que Pedro Garfias, sí, es un poeta del 27. Y a mí, pues de muchacha, no sé, 18 años, se me hacía como una cosa, wow, o sea, un poeta de esa magnitud que está enterrado aquí en Monterrey, ¿no? Porque además hay que decir que Monterrey, pues realmente su desarrollo cultural se da de forma más tardía a otras ciudades de México,
hasta que se fundan las universidades, ¿verdad? La UNI en el 33, el TEC en el 43 y en medio se funda la Cosmos. Pero cuando yo estaba jovencita estudiando la carrera, a finales de los 80, principios de los 90, pues hay que decir, o sea, no existía el Museo Marco, no existía el Parque Fundidora, con Arte Nuevo León apenas se estaba fundando. Entonces, a mí se me hacía como, wow, qué extravagante que un poeta se haya querido venir a Monterrey. O sea, yo no lo podía entender. Realmente se me hacía algo fuera de serie, bien raro. Y pues eso fue también en parte lo que me hizo intrigarme por el personaje, ¿verdad? No, y yo tratando de buscar información, realmente tampoco encuentras casi nada. Pues fue lo que más tristeza me dio. No, yo la información que me tardé mucho en escribir este libro, de que empecé la investigación fue en 2015, imagínense, y apenas salió este año pasado, pero porque realmente lo que hay sobre su vida está en tesis de doctorado, de investigaciones así. No hay libros sobre su vida, no hay biografías sobre su vida, incluso su poesía está muy poco publicada. Hay algo publicado, lo último que se publicó fue en 2017, una antología pequeña de la Autónoma de Nuevo León, y antes de eso, el Colegio de México en los 90, pero no es mucho, o sea, es poco. Entonces, si tú quieres ir a una librería y encontrarte un libro de Pedro Garfias, no lo vas a encontrar. No, pues muchas gracias. Gracias por escribir de él y por traerlo a la vida y mostrárnoslo a todos. Gracias por tu gran escritura y por haber Gracias. combinado tu historia con la de él. Sí, Gracias. gracias. Ahora sí, Meli, ¿ya estás lista? Ahora sí, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Víctor. Encantada, María. Em, Qué increíble, sí. Para nosotros fue una sorpresa. O sea, realmente empezaron así los compañeros a decir, no, está buenísimo el libro. Y fue como que, ¿en serio? Y sí, muchas gracias. O sea, em, no solamente fue aprender de un personaje nuevo que no conocíamos, de este personaje olvidado, sino además recordar todas estas obras de la generación del 27 que en algún momento nos enseñaron quizás en la secundaria o en la prepa aquí, eh, y que, por ejemplo, yo en el momento me parecían aburridísimas y no conectaba con ellas nada. Y de pronto ahorita sí fue así como de, oh, Dios mío, quiero volver les decía a mis compañeros, quiero que volvamos a leer, que leamos poesía de los que nos mencionas porque está hermoso. Yo quería preguntarte, ¿cómo elegiste los poemas que vas intercalando que no son de Pedro García, sino de los otros miembros de la generación del 27 que mencionas, o de las, por ejemplo, de los que también les pusieron luego música, ¿no? Los que encontramos en las canciones, para incluir en tu libro? ¿Y cómo decidiste también estos pequeños cosas curiosas o detalles curiosos que vas incluyendo y que lo enriquecen un montón? O sea, quisiera saber si eso fue porque de pronto a ti te causaban curiosidad o cómo los fuiste hilando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Melissa. Mira, bueno, como ustedes saben, cada capítulo de la vida de Garfias se antecede por un fragmentito de un poema de él. Esos poemas los encontré sobre todo donde se recopila toda la poesía de él, es en las tesis de doctorado que hay de investigación, y de ahí los tomé, traté de que fueran en orden cronológico de su vida, si bien a lo mejor no exactamente estaba en ese lugar y ese poema no, pero sí están en orden cronológico, y también pues el otro criterio era que fuera un poema que estuviera relacionado con lo que estuviera sucediendo en ese capítulo. Los otros poemas que están de otros poetas, algunos están relacionados a la música que oían mis papás, o sea, porque pues mi hermana y yo aprendimos mucho de poesía escuchando música que nos ponían nuestros papás en el coche. Mis papás pues son dignos hijos de los 60, 70, y ellos escuchaban mucho a Joan Manuel Serrat, escuchaban Víctor Manuel, o sea, escuchaban esa música y muchos eran poemas musicalizados, ¿no?
Serrat grabó un disco entero de Miguel Hernández y otro de Antonio Machado. Y claro que de niñas, pues no sabíamos que estábamos escuchando poesía, pero esa fue nuestra educación musical del carro. Digo del carro porque mi papá en la casa ponía música clásica, pero en el coche ponía música popular. Entonces nuestra educación sentimental del coche era esa, y además de que a él le gustaba, a mis papás les gustaba mucho hacer viajes muy largos en carretera, y pues como todo el mundo sabe, Monterrey está lejos de todo México, menos de Estados Unidos, y entonces nos tomaban horas, así, pero días, en atravesar todo el país en el carro, y escuchábamos mucha música, porque además pues ese era nuestro entretenimiento. Entonces pues eso es también un homenaje a la música de mi infancia. Qué maravilloso, muchas gracias. Marien, adelante. Buenas noches, María. Y como dicen los demás, fue de verdad todo un descubrimiento leer este libro. Y a mí me llama mucho la atención la manera como lograste compenetrarte con el personaje, de tal manera que uno lo está leyendo y parece como si él estuviera escribiendo un diario. Y detalles tan importantes como que se ve al espejo y me siento feo y estoy gordo y cosas así. A mí me interesa saber cómo lograste compenetrarte de esa manera que de verdad uno piensa que es él el que está escribiendo. Pues muchas gracias, María. Fíjate que desde el principio yo quería que fuera su voz en primera persona, porque es un personaje que no ha tenido voz. Él es un personaje que está muy perdido, y si lo contaba yo en tercera persona, no iba a seguir estando silenciado. O sea, iba a estar estando mudo, ¿no? Obviamente ya sabemos, ¿verdad?, que pues es una cuestión de recreación literaria, aunque esté basada en la investigación, pero como quiera es una recreación literaria. No sabemos exactamente qué estaba pensando, ni exactamente qué palabras le dijo a la esposa o lo que sea, ¿no? Pero creo que es bastante fidedigno en el sentido de que se cree que es él, en parte por la investigación y porque a mí me daba siento mucha empatía por este personaje, porque a mí en lo particular me interesa más la gente que está fuera de la foto, la gente que está pues en el fracaso quizás, que muestra esa vulnerabilidad. Creo que la conexión con lo humano está más en eso que en el éxito, digámoslo así, ¿no? Porque pues el éxito ahí le aplaudes a alguien y ya, pero uno se conecta cuando conoce la historia personal y en las historias de dudas, de fracasos, de vulnerabilidad, es donde te conectas con la gente, ¿no? Y pues también vivimos en una época pues muy mezquina, en la que ¿cómo te diré? Como que hay una medición de la popularidad a través de las redes sociales, que es, bueno, yo lo considero muy malsano, y creo que es importante hablar de los que no están, porque la mayoría de la gente no está. O sea, la mayoría de la gente no tiene 2 millones de seguidores o lo que ustedes quieran decir, ¿no? Entonces, me parece más importante hablar de personas como él, de personas como cualquiera, como la mayoría, ¿no? Creo que digamos, las masas, la mayoría, etcétera, porque me parece mucho más real que lo otro, que es como más espejismo. Hubiera sido mucho más fácil definitivamente haber hecho una novela, no sé, de García Lorca o de Salvador Dalí o de Frida Kahlo o alguien así, ¿no? Pero, pues no sé, a lo mejor yo me enterqué para contar la historia de la gente que está desaparecida, ¿no? Que no está y que sin embargo tiene derecho a su voz. En ese sentido, pues creo que me relaciono con él. También, pues ustedes saben que está toda esta parte del corazón, que es pues es basado en mi experiencia personal de vida, y también creo que esa marginación de las personas que tienen alguna discapacidad, no sé, enfermedad mental, como yo, alguna cuestión crónica,
o sea, también es lo mismo, o sea, es vivir desde la marginalidad, vivir desde afuera, y no es lo que se ve, o sea, no es lo que es popular tampoco, pero pues es también una forma de encuentro con eso, ¿verdad? Con esa, para mí, algo más hondo de lo humano, ¿no? Muchas gracias, María, y de verdad, qué manera de escribir. Felicidades. Te agradezco mucho, gracias. Silvia, adelante. María, buenas noches. Qué gusto escucharte, qué gusto fue leerte. Sinceramente, cuando yo leí el título y vi la portada, dije, yo creo que es una novelilla romántica. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Yo creo que desde la primera página, me impresionó, me encantó. La verdad es que fue una sorpresa muy, muy, muy agradable. Yo soy de la generación de tus papás, yo creo, aunque no lo parezca. Yo soy de las que escuché a Serrat y a Víctor Manuel y a Ana Belén y a todos los que se mencionan. Sí es importante cómo la generación del 27, muchos de ellos fueron de los que se murieron, desgraciadamente, digo, creo que fueron de los más famosos. Lorca, Machado, etcétera, etcétera, ¿no? Y que pues los que no, que los que lograron venirse al exilio o que lograron salir de España con toda la guerra, pues muchos fueron privilegiados en comparación a muchos otros exiliados, ¿no? O sea, yo leyendo ahorita de García decía, bueno, realmente yo conozco mucha gente, o he conocido mucha gente en el exilio, y nada que ver su sufrimiento en comparación a Garfias le fue bien. O sea, desgraciadamente después el alcohol lo acabó, ¿no? O sea, pero pues le fue bien. Entonces fue muy interesante ver esa parte de la cultura, cómo se les soportó en México a todos estos exiliados que tenían que ver con cultura, y qué orgullo en ese sentido, ¿no? De que se les abrieron las puertas, bueno, se les abrieron la puerta a muchos exiliados, pero la cultura fue bien interesante, ¿no? Entonces, lo viví en muchas cosas, la verdad es que lo viví, pero de lo que más me gustó, bueno, todo me gustó, pero algo que me gustó muchísimo es la parte donde hablas del mar. Todos esos capítulos, wow, maravillosos. ¿Qué es para ti el mar? Bueno, fíjate que, por ejemplo, ahorita me preguntaban por las observaciones que a nadie le importan, y esas desde el principio estuvieron, desde el mero principio, porque me parecía que era importante tener pues una disrupción con humor de lo que estaba pasando, que finalmente las observaciones que a nadie le importan es como un humor negro, para burlarse un poquito de lo que está sucediendo en la historia, ¿no? Ya sea conmigo o con el poeta, porque pues finalmente pues hay que distenderlo, y nadie somos tan importantes, y pues es mejor reírse de uno mismo, ¿no? Pero lo del mar surgió al final. Fíjate que cuando entrevisté a Isabel Ortega Ridaura, que fue la asistente de don Alfredo Gracia en la librería Cosmos, pues ella realmente, yo me decepcioné un poquito al principio porque pensé que me iba a contar más cosas de Pedro Garfias, porque yo tenía como que esta idea romántica de que sus abuelos lo habían conocido en el barco, porque se vinieron en el mismo barco los abuelos, pero no, realmente como que no convivieron, no fue esa la realidad. Y entonces, bueno, pues por ahí no fue, pero ella me dijo esta frase genial que incluí, donde me dice, mira, es que mis abuelos echaron el cerrojo y nunca volvieron a hablar de España, pero Pedro Garfias y don Alfredo son de los que siempre hablaban de eso. Y entonces a mí se me quedó esa frase muy grabada, y claro, porque de cualquier manera, cualquiera de las dos respuestas significa que estas personas están atravesadas por la migración y el exilio. Nunca se van y nunca llegan. O sea, siempre están en la frontera, y en este caso ese no lugar es el mar. Tanto como tenemos en la frontera con Estados Unidos millones de migrantes
que tampoco están en ninguna parte, ni están en Centroamérica, o ni están en México, ni están en Estados Unidos, están en un limbo o en un vacío, o en un no lugar, ¿no? Si narráramos las historias de esos migrantes, pues a lo mejor tendríamos que narrarlas desde el río Bravo, ¿no? Y en este caso de Pedro Garfield, pues estamos hablando del mar, porque es por donde se vino y donde siempre se queda anclado, ¿no? Maravilloso todo, ¿eh? Felicidades y platícanos. Bueno, ahorita varios tienen preguntas, pero ojalá nos puedas platicar qué más has escrito y qué estás escribiendo. Sí, claro que sí. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Héctor, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oye, María, pues nada, yo igual me uno a la felicitación de mis compañeros. Ha sido una cosa maravillosa leerte. Fue desde una clase de la generación del 27, fue ver esas fotos, fue entender esa dinámica que tenían, encontrarse con esos personajes tan increíbles, con un Se Salvador. divertían un montón, ¿verdad? Sí, pero aparte que se divertían, o sea, desmitificarlos, o sea, como bajarlos de su altar y ponerlos en el momento de la escuela y ver a sus compañeros y cómo fueron creciendo y qué vieron. Esos pasajes hasta de la doña y lo de Agustín, toda esa recopilación que tienes, me parece una clase de historia bien interesante. Le has dado mucha formación y mucho sentido en mi cabecita a todo, a esa parte. Como dijo Silvia, es bien interesante todo lo del exilio. Hemos leído a otros autores, hemos leído otras cosas, así que fue bien agradable encontrarse con pasajes que ya conocíamos, porque algún otro autor nos lo ha contado, como cuando lo sacaron a los españoles, bueno, y acabaron ahí en las playas de Francia, y donde sin llegar a más, afortunadamente ya lo conocíamos nosotros. Entonces, ha sido un cúmulo de información que le dio orden con con la clase de historia que es tu libro y con lo bien que fluye. Tu letra es hermosa porque corre de manera increíble. Me parece bien bonito lo que haces al ligar el corazón extraviado, ese corazón que se quedó y que acabó aquí, finalmente el de él, y con tu historia. La realidad es que buscaba yo un poco más como que en qué momento se conectaban, pero al final de cuentas ambas historias yo quería saber qué pasó, y el final y la librería y hablar de ti desde joven y los libros y lo que te cuentan y cómo se conecta es algo que como lector uno conoce, uno siente, uno sabe que así se vive esa pasión por encontrar, por descubrir, por conocer. Y bueno, pues nada, a mí me ha encantado el asunto de cómo divides el mar, lo que no, a mí lo de que esas cosas que a nadie le importan me parecieron maravillosas, y son, como bien dicen, como humor negro, como un alivio, una cosa muy bonita en medio de todo lo que va pasando. Es algo que deja que nunca se te caiga el ánimo, que te quedes con ganas de saber más. Es bonito escuchar de un poeta al que no tiene la vida horriblemente triste que hemos leído en otros casos de todos esos barcos dueros de los exilios que llegaron de España. Es hasta bonita la travesía que hicieron, o sea, obviamente yo sé que no tenemos cómo saberlo, ¿no? Pero a mí me quedó la duda de por qué casarse con esa mujer que no cuadraba con ese mundo, o sea, Pues a mí me da a mí me da la impresión de que se casa con ella porque necesitaba dinero. O sea, digo, ya sé que suena muy feo, no, pero ya no creo que se le deba de castigar por ello. O sea, era una persona que tenía demasiadas carencias. Ella lo quería y a él también le gustaba ella. A lo mejor no estaba súper enamorado de ella, pero ciertamente pues se caían bien, se gustaban, etcétera. funcionaba. Y debe de ser muy difícil vivir en mucha precariedad económica. O sea, es fácil juzgarlo cuando uno vive más o menos bien, ¿verdad? Pero si no estás bien, pues Claro. no creo que se pueda juzgar tanto eso, ¿no? Es que es parte de lo que transmites en toda esa clase, porque es cierto, este énfasis que él hace todo el tiempo en de las diferencias entre, pues claro, es que ellos se podían dedicar a eso porque no tenían mi carencia, no tenían que trabajar, sí se podían meter a todo eso. Es hasta bonito ver que dentro de todo ese mundo y sus propias carencias acabó ganando hasta el premio en su país, de su poesía. Exacto. Es padre eso. Y todos los demás, hay que decir, o sea, salvo Miguel Hernández, que tampoco tenía dinero, y curiosamente son los únicos soldados, él y Miguel Hernández, que se van a las armas.
todos los demás eran de no poquito, mucho dinero. Entonces, había una diferencia sustancial, ¿no? Entonces, es más, al punto de que, por ejemplo, él nunca pasó por la residencia de estudiantes. O sea, ya había pura gente con dinero, ¿verdad? Miguel Hernández tampoco. O sea, eso también es importante de decirlo. Y en ese sentido, pues yo creo que parte de sus decisiones, pues se basaron en eso. Yo creo que no se debe de juzgar, o sea, tendríamos que vivir como lo que él vivió como para saber, ¿verdad? Y finalmente porque él pues le hace caso al papá y tampoco pienso el papá pues tenía en parte razón, o sea, mijito, ¿qué estás haciendo allá en Madrid? No estás acabando ni una carrera, o sea, ponte a trabajar, que es algo muy normal de cualquier padre de familia, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene sus propias razones, lo que se dice a veces es cruel, pero visto desde el punto de vista del quien lo dice, pues no necesariamente, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que así sucedió. Y bueno, también eso fue lo que los separó al final, ¿verdad? Y bueno, el alcoholismo de él, que ella ya no lo pudo tolerar eso, ¿verdad? Es muy difícil vivir con un alcohólico, aunque yo no creo que eso explique la pérdida de Garfias, porque hay muchísimos, bueno, ni siquiera muchos, es miles de autores alcohólicos hay, pero para aventar para arriba y famosísimos y premios Nobel, no sé, Hemingway, ¿verdad? Sería un ejemplo. Entonces, no creo que eso explique, no explica realmente lo que le sucedió a él. No, pero haces un retrato bastante bien padre, porque sí, tocas todos esos temas y acabas bajando a alguien, humanizándolo y dándolo a conocer y es muy padre y es muy bonito. Yo nada más quería saber, o quiero saber, por qué el orden de retomar los capítulos bajo la misma retórica, o sea, y volverle a poner el mal, volverle a poner fantasmas, volverle a poner... ¿Por qué hacen Fíjate esto? que yo te voy a hacer una cosa, les voy a decir una cosa, yo no hice el índice. Yo pensaba que no se necesitaba poner índice, el índice lo puso la editorial. Yo cuando entregué el manuscrito no tenía índice. Estaban numerados los apartados, que ni siquiera estoy segura de que se puedan llamar capítulos, no sé, pero no estaban, o sea, tenían su nombre como están, eso sí, pero yo no hice índice. Yo no creía que fuera necesario. Como les dije, casi todos los apartados estaban desde el inicio, o sea, las partes de fantasmas, que es como la parte de archivo de Pedro Garfias, la parte de corazones, que es la parte del corazón personal, ¿verdad? Está la parte de observaciones que a nadie le importan, que a veces dice cosas de la historia de él y a veces de la historia mía, como por ejemplo esa del mero principio de los honores a la bandera, que siempre era un trauma mío de que era falso. Sí, Yo de niña decía, no cuenta, no cuenta. Que ahorita nos da risa, pero pues a un niño de 8 años es algo súper importante. O sea, un niño de 8 años se lo toma literal, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo pensando en cambiarles de mano, decirle a la maestra, pensando que no me iban a creer, puras preocupaciones que suenan absurdas, pero a los 8 años eran preocupaciones muy reales, ¿no? Y están las partes, bueno, de la historia de Pedro Garfias, que están con los pequeños fragmentos de poesía, y al mero final, como les dije, hice lo del mar. bonito. Y más o menos ahí lo fui intercalando. Ahorita hablabas de la relación entre la historia mía y la del poeta. Es que, bueno, para mí la relación es más metafórica, o sea, no es de que yo lo conocí. Bueno, de hecho, él se muere antes de que yo naciera, ¿verdad? O sea, no, es más bien el tema del extravío, porque para mí el tema principal del libro es el extravío en general, o sea, los diferentes niveles de extravíos que hay en el texto. Claro, pues muchas gracias por tu libro, de verdad es hermoso, es bien bonito leer una cosa histórica, incluso tu historia personal tan contextualizada, porque a mí en lo personal me parece que es el secreto de lo fácil y lo entrañable que es leerlo, que contextualizas y por supuesto que cuando me dices que es una niña de 8 años, entiendes. Cuando me dices que es un estudiante pobre en medio de ricos que pueden vivirlo, entiendes su sentir y eso lo vuelve entrañable. Así que muchas gracias por por estar con nosotros y vamos a buscar más obras tuyas porque quedamos súper invitados a seguirte leyendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan, adelante.
Hola, ¿qué tal, María? Pues yo estoy maravillado con tu libro y voy a confesar algo. No lo he terminado, pero voy a decir por qué. Mis amigos saben que yo leo un libro de un día para otro. O sea, a veces es la reunión del autor, hasta el mismo día estoy terminando el libro y demás. El tuyo no lo quiero acabar, pero porque me está encantando, porque me fascina. Llevo varios días, creo que ya van 5, que me sueño en el 27. Te lo juro, veo a las mujeres con su sombrero, veo precisamente la ropa de la época, el escenario. Ya me hice amigo de Federico García Lorca, o sea, es una cosa maravillosa, o sea, lo siento cuate, lo siento amigo, lo siento esa cercanía y creo que nos hacía falta eso, porque a veces hablamos Gabriela Mistral, hablamos de Luis Buñuel y sí, son claro, representantes de todo, pero creo que tú logras humanizarlos, los haces parte de nosotros y de verdad que estoy compartiendo muchísimo. O sea, cada vez que me acuesto, agarro tu libro y no lo quiero acabar. O sea, voy a la mitad, debo de confesar que voy a la mitad, pero lo estoy disfrutando como no tienes una idea. Tienes una pluma muy particular y en la mañana estaba haciendo el análisis. Mi escritora favorita es Sofía Segovia, entonces es de Monterrey. El año pasado leímos a Gabriela Riveros, es de Monterrey. Mónica Castellanos, Monterrey. Y no solamente son mujeres, también está Eduardo Antonio Parra, está Antonio Revillas, y me están encantando sus libros. Yo creo que me voy a dirigir muy hacia el norte, porque tienen una forma muy particular de contar las cosas, y también de escucharte es un placer, es un gusto. Entonces, yo estoy disfrutando tu libro. A mí me gustaría saber cuánto tiempo te tomó escribirlo, porque sé que hay muchísima información o sea, yo creo que la vienes planeando desde tu juventud. Entonces, me gustaría saber ese proceso creativo y lo estoy disfrutando como no tienes una idea. No lo quiero acabar y ahorita estábamos platicando, ya estamos viendo cuál va a ser el siguiente libro de María de Alba que vamos a leer porque quedamos maravillados con tu pluma. Quiero agradecerte eso y ya te contaré cuando lo termine. O sea, yo sentí feo cuando se murió Federico García Lorca, o sea, sentí feo. Imagínate qué tan fuerte es la escritura, qué tan interesante es la literatura, que logra tocar esos sentimientos y que logra también traer al presente estas personas que quedaron extraviadas y esas personas que son reconocidas, pero que de alguna manera las sentimos distantes, porque están distantes en el tiempo, pero ahora ya están, creo, en el corazón de todos nosotros. No, Entonces, muchísimas gracias. muchas gracias. La muerte de Lorca es algo súper trágico. Y bueno, o sea, Pedro Garfias no se entera tan rápido porque él estaba en la guerra. Entonces no, pues no era como hoy en día las noticias, ¿no? Entonces, estando en el frente, no se entera. Además, bueno, Lorca, hoy lo vemos como que era como súper famoso, pero en ese momento de su vida todavía no era tan famoso. La muerte de Lorca pasó bastante desapercibida, en parte porque él no era tan famoso y dos, porque había mucha censura, porque pues obviamente lo había matado el Estado y entonces no, pues no se comentó mucho. Se supo más de lo de Miguel de Unamuno, porque Unamuno sí era un figurón, y cuando Unamuno lo sacan de la Universidad de Salamanca, tuvo más repercusión, digamos, en la prensa. Y por eso es que Pedro García sabía de lo de Unamuno y piensa que cuando va a ver a los Alberti, que de eso le van a decir, pero no, lo que pasó También es de ese funeral yo no sabía, o sea, decimos mucho a Benito Pérez Galdós, lo mencionamos, es así como clave en los exámenes de la universidad y todo, que Marianela y demás. Ese funeral, o sea, yo lo viví, el cómo fue wow de wow. ese funeral. Y Emilia Pardo Bazán, que fue pues su pareja muchos años, fue la primera profesora mujer en la Universidad Central, que luego se convirtió en la Universidad Complutense de Madrid, pues una señorona ella, ¿verdad? Y la historia de María Lejarra es cierto, ella le escribió, o sea, firmó el esposo, pero ella escribió muchas de las obras. Es increíble, o sea, cómo sucedió eso. María Lejarra es la verdadera autora de las obras del esposo. Entonces, esa también es una historia
a mí cuando la leí, wow, se me hizo súper impactante que eso pues hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, ellos son, obviamente, todos ellos pues son mayores que estos jóvenes del 27, ¿verdad? O sea, Galdós, Emilia Pardo Bazán, María Lejarra, todos ellos son pues son mayores, ¿no? Incluso el mismo Machado son mayores, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, son los que influyen directamente en estos jovencitos. Y es verdad que el Maleficio de la Mariposa le fue como en feria a Lorca, o sea, prácticamente quiebra el teatro porque le fue muy, muy mal con esa obra de teatro. Entonces, de hecho, casi nadie la conoce porque lo que conocemos de Lorca es la obra de teatro posterior, no esa, ¿no? Pero bueno, pues esa fue la que escribió en esa época y se me hace también muy interesante ver a un Lorca jovencito que pues no siempre tuvo éxito desde el inicio, ¿verdad? Entonces, eso también está muy interesante y pero siempre muy generoso. Hay que decir que Lorca fue una persona muy generosa, mucho más ¿cómo les diré? Más buena persona. Porque ejemplo, Luis Buñuel, la verdad se ve que era un zángano total, era muy, muy desagradable. A la pobre de su primera novia, que fue Concha Méndez, la escondió, nunca dijo que andaba con ella, y anduvieron como 6 o 7 años, nunca dijo que andaba con Concha, hasta que Concha le habla a Lorca y le dice, yo soy la novia secreta de Buñuel, mucho tiempo después. Entonces, esa es una anécdota que ella cuenta, de hecho está de voz, porque su nieta Paloma la grabó, hizo unas grabaciones muy extensas de su abuela aquí en México, y Concha dijo que ella le habló a Lorca y le dijo, mira, no me conoces, pero yo soy la novia secreta de Buñuel. Entonces, así fue, y ella conoce a Manuel Alto Laguirre por Federico, ellos se conocen por Federico. Pues muchísimas gracias, un gusto tenerte aquí, de verdad, un honor. Muy bien. Heidi, adelante. Hola, buenas noches a todos. Ay, yo también me uno a mis compañeros. Yo te conocí en la Feria del Libro y me lo firmaste. Ah, mira qué padre, Heidi. Sí, estábamos ahí dos amigas y yo, y estábamos hablando de tu libro y tú llegaste y nos empezaste a platicar. Entonces las tres lo compramos y nos encantó la portada. Y cuando yo lo empecé, yo no sabía a qué iba. Y me encantó tu libro. Me encantó desde el índice. Eso de que los capítulos se vayan repitiendo. Al principio yo no entendía por qué hay todos lo mismo. Pero pues ya en la página 40 y tantos ya sabes que el mar, de qué vas a hablar, los corazones, y las observaciones que a nadie le importan. Yo estaba encantada leyendo de tu corazón. Luego pasábamos a Garfias y estaba encantada con la lectura y de repente llegábamos al refresco de observaciones que a nadie le importan y era así como, ay, ahí viene la sonrisa, ahí viene el chiste, que no son chistes, pero eran como un refresco, ¿no? Y ya retomabas y dices, a ver ahora qué sigue, vamos a hablar de corazones, de fantasmas o del mar. A mí me encantó, yo no conocía a Garfias, de hecho, mi esposo lo conocía, pero por la canción de Víctor Manuel de Asturias. Pues esa es la que no más conocí. Pero mucha gente cree que es de Víctor Manuel, no saben que es de Pedro Gar. Bueno, mi esposo sí sabía porque él es de familia de ascendencia asturiana, entonces él sí sabía quién era Garfias y sabía de los mineros y todo eso, yo un poco, pero yo no conocía a Pedro Garfias, yo no conocía a mucha gente que nos presentaste aquí. Yo nada más conocía a Alberti, a Machado, a Dalí, por supuesto, a Buñuel, pero qué cantidad de nombres, a todas las mujeres que nos platicas, a Concha, a Maruja, a Deli, a ninguna de ellas yo no te y las he estado buscando y sí se encuentran cosas. A mí me sorprendió mucho este libro porque nos hablas de Garfias y luego de tu corazón. Y luego otra vez nos vamos a la historia de España y luego a tu historia. Y yo decía,
pues no tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió escribir un libro así? Porque además fluye perfectamente, fluye y vas leyendo del corazón, de tu corazón, y luego nos pasamos a España, y luego nos pasamos a la guerra, y luego nos pasamos al exilio, y luego estamos en Ciudad de México, y luego estamos en Monterrey, y luego la librería Cosmos. Y si yo se lo platico a alguien, va a decir, ¿de qué va ese libro, no? Bueno, Pero de hecho, fluye perfecto. batallé mucho para conseguir editor por eso, porque nadie me entendía, nadie me entendía de qué Es que- iba. Sí, exactamente, pero fluye muy bien y es un gran libro. Y yo cuando lo empecé a leer, te digo, a mí me encantó la portada, me encantó conocerte en la FIL, pero no sabíamos a qué íbamos. Y me Fíjate que yo sorprendió la portada, gratamente. la portada yo tuve algunos problemas con ella, porque como dijeron hace rato, parece que es una historia de amor por el título, o sea, yo le había puesto originalmente El corazón extraviado, y la editorial le puso Un corazón extraviado, bueno, hasta ahí X. Quisieron poner el índice, yo, como ustedes ya saben, como se repiten los títulos de los capítulos, no se me hacía necesario, pero bueno, digo, no era algo que tampoco me molestara, ¿verdad? Bueno, pero luego la portada a mí me conflictuó mucho porque yo sentía que la gente se iba a ir por otro lado, que iban a entender, o sea, y entonces lo que me dijeron en la editorial es, la portada es para que la gente agarre el libro y cuando lea la contraportada pues ya se va a dar cuenta de qué es. O sea, que no, que, sí me explico, o sea, que no, o sea, no importaba eso, ¿no? A mí se me hacía que la portada podía dar un mensaje equivocado de lo que era el texto, pero ellos lo que decían es, la portada debe ser simple y bonita para que la gente agarre el libro y la contraportada, donde está la explicación, ya con eso es suficiente. Entonces, pues bueno, así se quedó. Si es una portada muy estética, ese no era el problema, o sea, ese no es el problema. Para mí el problema estribaba en que se me hacía que la gente se podía ir para otro lado, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, hay cosas que uno no tiene mano, ¿eh? Hay cosas que uno no tiene mano. A mí me gustó mucho la portada, me sorprendió mucho el libro porque pues es un libro muy innovador, ¿no? Porque son dos historias que no tienen nada que ver, pero están muy bien enlazadas. Yo no sé cómo le hiciste para Pues, hacerlo. es como lo conté allí, o sea, al mero inicio del texto yo cuento que me hacen este diagnóstico de la arritmia cuando estoy haciendo la investigación de Pedro Garfias, y así fue, así ocurrió tal cual. Y entonces, primero yo pasé por una etapa de mucho enojo, porque a mí ya me habían dado de alta desde hace mucho, desde que había pasado la adolescencia, a los 15 años por ahí, ya me habían dicho, usted vaya a su casa, la cardiopatía no le va a dar ningún problema, y luego resultó que no era cierto, o sea, que sí estaba ligada la arritmia a la cardiopatía, y entonces, no sé, como estaba enojada, empecé a escribir de eso, y luego pensé, es que son varios extravíos, y este es otro extravío más, pues, de la novela, ¿no? Entonces, así fue como decidí escribir sobre diferentes extravíos, porque me interesa eso como tema. O sea, digamos que El corazón o Pedro Garfias es la excusa para hablar de lo que es anormal, descompuesto, que está extraviado, que socialmente no es aceptado, etcétera, ¿no? Porque, pues no sé, sufro de terror de vivir en una sociedad en la que solo se mide todo por cómo se ve la gente, ¿no? Entonces, cómo se ve en un post o cosas de ese tipo. Y a mí eso creo que es algo muy perverso, me parece que es algo muy perverso, ¿no? Entonces, no estoy en contra de usar las redes, digo, todos las tenemos que usar porque además no nos queda de otra, pero sí creo que hay mucha clasificación social en torno a eso, y entonces yo quería hablar de lo que no está en el canon, de lo que está extraviado, de lo que está descompuesto, desarticulado, se me hacía más interesante que todo lo que está dentro de lo socialmente aceptado.
Pues yo aprendí mucho de la generación del 27, mucha gente que no conocía. Aprendí hasta de cardiología, porque eso de la ablación y todo lo que nos platicas, yo ni idea tenía. Sí. Así que muchas gracias. A mí me gustó muchísimo tu libro. No sé ni cómo recomendarlo porque se lo voy a regalar a mi papá y no sé ni cómo. Lo que le voy a decir es, tú ábrelo y empieza a leer. No sé Sí. explicarte de qué va. Tú léelo porque Sí. merece mucho la pena. Muchas gracias, María. Me encantó tu libro. Muchas gracias. Sí, yo sé que está un poquito rarito. Pero buenísimo. La verdad es que Sí. muy innovador, además, muy diferente. Muchas Muchas gracias. gracias, María. Gracias. Gracias. Pues yo tengo aquí un par de comentarios, un par de inquietudes. Hace unas semanas estaba viendo un programa que tiene Benito Taibo en la televisión y que habla de diferentes personajes. Y ese programa justamente trataba de Luis Buñuel. Y ahí en ese programa, entre otras cosas, bueno, visitan la casa que hoy es un museo y hablan precisamente del libro que mencionas aquí. Mi último suspiro. Sí, y quisiera preguntarte en primera instancia, ¿cómo fue que pudiste investigar las diferencias que había en el verso? Bueno, porque es que en mi último suspiro, Luis Buñuel lo cita, pero en las antologías de Garfias no está así el poema. O sea, el poema en las antologías, tú buscas antologías donde está el poema publicado y hay diferencias con lo que Luis Buñuel dice. O sea que Luis Buñuel, pues aquí como tú lo pintas, pues realmente no era, ya ves que aquí pues todo es hablar bien de esos personajes. Y bueno, Luis Buñuel era muy machista y ajá, era muy déspota también y era muy mujeriego, o sea, mucho. Eso tenía, y por eso es cuando Pedro Garfias dice que no le quiere presentar a Deli. O sea, tenía fama de eso, ¿no? No te digo que a Concha nunca la presentó, o sea, él siempre la tenía escondida, me imagino que para salir con otras, no decir que tenía novia. Era un personaje, o sea, de eso no le quita mérito como cineasta, por supuesto. Yo supongo que mi último suspiro cita de memoria a Garfias y por eso tiene unas equivocaciones, claro. que tampoco importa mucho, no se me hace que sea muy importante, pero sí, es diferente lo que él cita al poema cuando está publicado. Claro, y bueno, y finalmente, bueno, se ocupa de él, que ya eso es algo, ¿no? Sí, pero se ocupa mal, ya ves que habla muy mal de Pedro Garfias, Luis Buñuel, ¿no? De que Sí, se murió allá en el norte perdido, quién sé qué, no habla muy bien de él. No se ve o sea, nunca más lo volvió a ver desde joven. sí, Ellos nunca se vieron en el exilio. una pena. Oye, y la otra inquietud que yo tengo es, ¿cómo supiste de nosotros? ¿Cómo supiste de Recomiéndame un buen libro? Pues porque estaban ahí en Instagram y así bien, o sea, son de los clubes que yo vi que estaban ahí. Dije, mira, les voy a escribir. Y luego me dijo Gaby, que Gaby es mi amiga mía, de hecho yo con Gaby escribo. Gaby y yo tenemos un taller y nos leemos entre las dos y otra persona más. Y Gaby me dijo también después que había estado con ustedes. Sí, así, algo así pues. No, pues siempre nos da mucho gusto porque siempre estamos en la búsqueda de autores y no nada más leer las novedades, sino realmente, como en este caso, que llegaste a nosotros y que pues quedamos maravillados con el libro. Fíjate que esta novela, también, pues creo que es importante decir que como que los editores en México muchas veces se esperan o piensan que la literatura de Monterrey va a ser de violencia o de narcos o cosas así. Y entonces eso fue una cosa que a mí no me ayudó mucho. O sea, porque hay como un estereotipo de lo que debe de ser el autor norteño, ¿no? Entonces, eso, y luego que Pedro Garfias no es muy conocido. Todo eso fue en detrimento mío para poder publicar el libro, o sea, no fue nada fácil. O sea, yo creo que es el libro con el que más he batallado justamente por este tema, ¿verdad? Entonces, pues sí, o sea, así fue más o menos, ¿no? Pero Bueno, ya después, sí, o sea, yo creo que todo el mundo ya lo ha leído y ya ha entendido
pues que es una novela sobre el desarraigo, sobre la gente que, pues, que somos la mayoría en realidad, que no están dentro del canon. Pues no, la verdad que gusto. Y pues te queríamos preguntar también, y varios de los compañeros aquí, antes de darle la palabra a Albert, tenemos inquietud de qué otros libros tienes y en qué estás trabajando actualmente. Mira, yo tengo la muy mala suerte que como me cambié de editorial, estaba yo en Planeta con mi novela anterior a esta, pero Planeta no les interesó este libro, que ya les expliqué todo lo que ha pasado con este libro. Fue un libro muy difícil de publicar, como que esa idea de un poeta perdido, enterrado en Monterrey que nadie conoce, con una chava que tiene el corazón del otro lado. O sea, no fue fácil de vender la idea. Yo lo entiendo, también veníamos saliendo de la pandemia o estábamos en la pandemia y había muchos problemas económicos y recesión, etcétera, ¿no? Pero la bronca de eso es que ahora el libro anterior pues se quedó en el limbo porque ya me salí de Planeta. Entonces realmente no se consigue por esa razón. ¿Qué les iba a decir? Y ahorita estoy, bueno, el libro que entregué para publicación es una novela que está situada en los 70, en la época de la Guerra Sucia. Es una historia enmarcada con la Liga 23 de septiembre, que fue un grupo guerrillero que operó sobre todo en las ciudades, en Monterrey, Guadalajara y México. Los casos más importantes fueron, quizás de los que se conocen más de este grupo, fue el asesinato de Aranguren en Guadalajara y de Garzazada en Monterrey. Pero a mí bueno, está también el caso, todo el mundo yo creo que lo conoce, de la señora Rosario Ibarra de Piedra, que por muchos años hizo la denuncia de su hijo Jesús Piedra, que fue tomado por la fuerza y nunca se supo más de él, desaparecido. Pero además, pienso que es una historia, esta de la Guerra Sucia, que se ha contado mal. En lo particular, nosotros en nuestra familia tenemos un tío que fue asesinado por la Liga, él casado con la hermana de mi mamá. En el 74 fue asesinado en la calle. Y pues a nosotros, o sea, yo siento que esta historia, ¿cómo les diré? Por una parte, hay que decir que muchos de estos jóvenes, pues malamente fueron tomados por la fuerza, desaparecidos, torturados y lo que ya sabemos, que está muy mal, pero por otra, pues también es cierto que hubo asaltos, asesinatos y demás. O sea, es decir, pues había muchísimas cuestiones políticas y como no había otra fuerza política en México, pues muchos de estos jóvenes que ya venían siendo muy atacados desde el 68 por la matanza del 2 de octubre y todo eso, se radicalizan, ¿verdad? Pero por otra parte, pues hay que entender que muchos fueron desaparecidos, torturados, sus familias ya no supieron de ellos, etcétera, ¿no? Y hay muchas historias de esas, porque, por ejemplo, mi papá tuvo varios amigos que fueron guerrilleros, de repente un día desaparecieron, no supieron de ellos, luego aparecieron muertos. Por otra parte, el esposo de la hermana de mi mamá, el cuñado de mi mamá, fue asesinado en el 74, dejó a mi tía viuda con 4 niños pequeños. Y pues ese asesinato, como él no era un señor importante, o sea, no era millonario ni empresario rico, nunca se investigó el caso, se cerró, nunca supimos qué fue lo que pasó, salvo eso, ¿verdad? Entonces, y pues bueno, es una historia que está enmarcada en esa época. Mi prima, la hija de este tío, tenía 4 hijos, 3 hombres y una mujer. Mi prima, que tenía 11 años cuando su papá fue asesinado, escribió un pequeño texto, como de unas 20 cuartillas, y me lo dio a leer, y quería que escribiera sobre su papá. Y luego mi prima, pues fue diagnosticada con cáncer de colon, pero tenía metástasis. Entonces mi prima solo sobrevivió 5 años del diagnóstico y falleció el año pasado. Y entonces la historia está contada como a caballo
de la época del 74, que es cuando matan a su papá, y la historia de ella lidiando con el cáncer. Está más o menos así, y hay un investigador, o sea, hay varios narradores, ¿no? Pero está más o menos así contada la historia. Es muy difícil, ha sido muy difícil contar esa historia porque peor que Garfias, o sea, porque la información está perdida. De hecho, el expediente de mi tío no existe, está totalmente perdido, pero sí están las notas periodísticas del asesinato, esas sí están, los periódicos sí están, pero el expediente policiaco pues lo perdieron. No, y además de que es un tema muy sensible. Sí, es un tema Aún a la distancia es sensible. Es un tema muy controversial. O sea, por una parte hay gente que idealiza de que ay, son héroes y no sé cuánto, y por otra parte hay gente que los sataniza. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas dos posturas, pero entonces es más complicado porque no tengo una postura radicalizada yo, no la tengo. O sea, no, esa no es mi postura. O sea, yo creo que mis primos tenían derecho a crecer con su papá, que nadie tendría por qué haber asesinado a mi tío. Pero por otra parte, pues entiendo que muchos de estos jóvenes, pues también, pues fueron desaparecidos, torturados y lo que ya sabemos, ¿verdad? Pues vamos a estar al pendiente en cuanto salga para nuevamente leerte. Pues muchas gracias. No sé si Albert. quieran ver fotos de la época. Bueno, Sí, claro, claro. A ver, espera. Ay, no puedo compartir. No sé si me dan chance de compartir. A ver, Albert, Pues, Albert tiene aquí el control. sí, listo. Ok, a ver, ahí voy. Miren, aquí están. Digo, te las paso así rapidito. Son algunas fotos. Miren, aquí está Pedro Garfias, de muy jovencito, en la época de la residencia de estudiante, de soldado, que está muy maltratada la foto, pero bueno, ahí está. Y otra foto ya aquí en México, con la bandera republicana y la bandera mexicana. Él es el que está aquí, miren, este es Pedro Garfias. Entonces son como 3 etapas de él. Estas son las últimas fotos de su vida. Están tomadas en la librería Cosmos, junto con don Alfredo. Pedro Garfias ya es aquí cuando se pone la barba para esconder la psoriasis, que tenía las manchas en la piel. Y bueno, aquí se ve pues un poquito de la librería Cosmos, ahí atrás. Esto ya es en el 67 antes de morir. Estos son algunos monumentos que me he encontrado. El primero es en Guadalajara, el segundo es en la Ciudad de México y el último es en Andalucía. Entonces hay poquitos, pero hay algunos monumentos de Pedro Garfias. Aquí está la tumba, que fue donde tomé las fotos para cuando se hizo la primera entrevista que me hicieron. Fue en el Panteón del Carmen, que es donde está enterrado. Aquí están. Bueno, esa es la residencia de estudiantes, realmente pues es un edificio histórico, ahí en Madrid. Esta foto de acá está Lorca aquí en medio, muy jovencito, pero pues realmente lo que quería era mostrar aquí la residencia. Esta es la residencia de señoritas, donde estaban la sin sombrero estudiando en la Academia de San Carlos o en la Universidad Central. Entonces una foto aquí de interiores de la residencia. Esta es la famosa foto del 27 que está incluso en la novela. Aquí está pues Gerardo Diego, que ya sabemos que no incluyó a Garfias y que no sabemos por qué Pedro no está en la foto, ¿verdad? No sabemos si andaba en el baño o quién sabe qué estaba haciendo. No sabemos. O a lo mejor no fue, ¿verdad? Eso es una incógnita. Aquí está, bueno, Lorca de más joven. Esta foto también la incluí, que son Salvador Dalí, muy joven, todavía ni bigote trae, José Moreno Villa, se va a México también, Luis Buñuel, bueno, Luis Buñuel siempre como dandy, vean cómo está vestido, Federico García Lorca, y acá está Pedro Gar. Bueno, esta es la única foto que encontraremos de Dalí y Lorca de la mano. Siempre se dijo que tuvieron un amor en un verano ahí en Cadaqués.
De hecho, hay un libro que se llama Dalí y Lorca, el amor que no pudo ser. Y bueno, dicen que Lorca anduvo con Margarita Manso solo para darle celos a Dalí, quién sabe. Y el otro que está aquí al lado de Federico es Pepín Bello. Realmente no fue ningún artista, pero pues fue muy conocido. Y de hecho fue el último en morirse porque se murió ya en este milenio. Fue muy longevo. Estas son algunas de las pinturas de la novela. La primera es la de Sueños Noctámbulos, que es medio cubista y salen los personajes. Miren, aquí está Luis Buñuel, aquí está Salvador Dalí, aquí está Maruja Mayo, aquí está otra vez Dalí y Maruja Mayo. Y esta es una pintura de Dalí de los 20, de la época de la residencia de estudiantes. Y acá esta es una pintura de Maruja Mayo donde sale Concha Méndez. La retratada de la bici es Concha. Y bueno, aquí está Maruja Mayo con este cuadro que me encanta, tiene como mucha influencia del surrealismo, pero también del muralismo mexicano, no sé, los colores y tal. Muy jovencita aquí Maruja. Aquí está Deli Tejero con las pinturas de las duendes que ella tenía. Y pues las dos ahora las exhiben en el Museo Reina Sofía en Madrid, pero de forma más reciente, ya que murieron las dos, pobres. Qué horror. Aquí están todas las sin sombrero que salen mencionadas en la novela. Hay más, pero bueno, imposible hablar de todas, ¿no? María Zambrano, que María Zambrano fue filósofa. De hecho, María Zambrano tuvo un exilio mexicano en parte. Estuvo primero en Puerto Rico, luego aquí en México, pero la mandaron a la Michoacana a dar clases. Ella no se fue con sus contrapartes masculinas a la UNAM y como que eso no le gustó que la mandaran allá a Morelia. Y nomás acabándose la Segunda Guerra Mundial, se fue de México a Italia y ya se quedó el resto del exilio en Europa. María Zambrano fue la primera persona en sacar el Príncipe de Asturias, inauguró el premio y fue la primera mujer en obtener el premio Cervantes. Sigue habiendo muy pocas mujeres, pero ella fue la primera. Aquí está Concha Méndez, pues que muere aquí en México, ella nunca se regresa y Concha tiene, pues está muy padre lo que tiene ahí grabado que la grabó la nieta. María Teresa, un personajazo, ella pues se va con Alberti allá a Argentina, pues ella salvó las pinturas del Museo del Prado, entre otras cosas, y bueno, también escribió literatura porque era escritora, y bueno, está Marón Maruja, un poquito más mayor, y Margarita Manso, que acabó casada con un falangista. Aquí están Maruja y Alberti de jovencitos, y luego Alberti con María Teresa, que María Teresa se divorció, que fue el escándalo de su época, para casarse con Alberti. Aquí está Federico con María Teresa y con Rafael Alberti. Esta es una foto muy ya cerca de la muerte de Lorca, de las últimas fotos. Están en Andalucía. Y luego aquí a la derecha están Manuel Héctor Aguirre con Concha Méndez. Aquí ella con pantalón, porque era el pantalón que se ponía como jumper arriba para hacer las impresiones en la editorial. Y acá están ellos ya en México con Paloma Chiquita. Y bueno, antes de que él se fuera con otra mujer. Y bueno, aquí están Rafael Alberti y María Teresa en Argentina. Ahí tuvieron a su hija Aitana, que a Aitana le ponen así por la montaña esta que ven por el avión, antes de cuando se están yendo. Y el regreso, porque ellos sí regresan a España ya muy mayores. Es impactante verlos regresar tan viejos, me impacta eso. Es donde te das cuenta cuánto tiempo duró la dictadura. Y María Teresa ya llegó con principios de Alzheimer. Entonces, la hija decía que no estaba segura que tanto la mamá entendía de lo que estaba sucediendo. Y bueno, pues aquí está la figura de Pablo Neruda, que aquí está aquí en el centro y acá con Lorca, que fue clave realmente Neruda, porque fue embajador de Chile en España primero, durante la guerra, y luego fue embajador de Chile en México en los 40, cuando estaban recibiendo todo el exilio. Entonces tuvo este papel muy importante Pablo Neruda, que también menciona a Garfield también, ¿verdad? Y bueno, aquí está la salida de Miguel de Unamuno
de la Universidad de Salamanca, que es muy impactante. Todos los soldados aquí los vemos levantando la mano con la señal fascista. Aquí pues el cura que está con ellos. Y solo acá en el ladito de acá vemos algunos estudiantes como medio protestando, pero pues eso es todo. Muy mayor, Unamuno, y ya cuando lo sacan y lo meten a prisión domiciliaria, pues ya solo vive como 6 meses más. El discurso, que también lo menciono en la novela, pues es nomás de oídas de lo que la gente recuerda. Y bueno, aquí está Miguel Hernández, también fue el otro soldado, además de Garfias. Aquí está la última foto de Machado después de cruzar los Pirineos, es el que está aquí en el centro abajo, y pues le dio neumonía. Y aquí están las tumbas, bueno, la de Lorca, que no se sabe muy bien dónde está, pues eso es en esta zona. Y aquí está la tumba de Machado en Collioure, cruzando a Francia con la bandera republicana. Ninguno de los dos cuerpos ha sido exhumado. Si alguien tiene una pregunta, me dicen, ¿eh? Y bueno, aquí está más o menos un mapita de donde creen que está Lorca enterrado, pero pues no, nunca han exhumado los cuerpos. Él está enterrado con muchos, o sea, es una fosa común. Fueron a varios a los que fusilaron. Aquí, fíjate que leímos hace no mucho una novela. Hay una teoría de que Federico García Lorca no murió y parecía que se había salvado de la fosa común, pero como tenía un balazo en la cabeza, había quedado pues sin memoria. Y entonces, pues es un tipo que andaba por ahí vagando y finalmente, después de muchos años, murió. Pero claro, es una novela y es una de muchas teorías que hay acerca de su muerte. Fíjate que yo la verdad no creo, Víctor. O sea, no, yo creo que eso es totalmente falso. Claro, O sea, sí claro. lo mataron, o sea, hay demasiada documentación que habla de su muerte. O sea, además de eso, ahora sí hay mucha documentación. Hay libros, les recomiendo leer El asesinato de Federico García Lorca, de Ian Gibson, pero hay además muchísima más, o sea, hay mucha documentación de que sí fue asesinado. Incluso se sabe quiénes están enterrados ahí. Lo que pasa es de que la familia de Lorca que queda no lo quieren exhumar. Claro. No, por eso no lo han exhumado. Digo, está padre por una novela, pero eso sí no puede ser. Bueno, aquí está la salida por los Pirineos en medio del frío de febrero del 39. Son fotos así bien dramáticas de plano, ¿verdad? Y estos son los campos de internamiento en Francia. Una cosa espantosa, cualquier parecido a los migrantes de hoy en día, pues casi igualito, ¿verdad? No, es una cosa, mira nomás cómo los tenían ahí, o sea, el mar, la playa, y ahí están tirados, o sea, no había nada, ahí tirados nada más. Este señor tuvo suerte de que se lo llevó el Lord inglés. Este es el barco, ya que llega a México con pues sus pancartas de Viva México, viva España, Gloria a México, España antifascista te saluda. Más fotos del barco en el puerto de Veracruz. Tuvieron un gran recibimiento porque estaba Lázaro Cárdenas junto con el presidente Negrín. Este es el periodiquito donde se publicó el poema de Entre España y México en el mar, en el barco. Este poema en efecto lo escribió Pedro Garfias antes de atracar en Veracruz y es el periodiquito escaneado. Se ve medio mal, pero bueno, ese es el periódico original. Y aquí están Fernando y Susana Gamboa, que son los que lideran este barco, que estaba al triple de su capacidad. Y es bien interesante que, pues en efecto, nació en medio del mar una niña que le pusieron Susana Sinaya, Susana por ella y Sinaya por el barco. Y cuando estuve en el Ateneo Español, conocí a su hija. Ahí, la hija de Susana Sinaya estaba en el Ateneo Español cuando presenté el libro ahí. Y bueno, aquí están unas fotos de Eton Hastings en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, nomás para que vean el tipo de casa donde estaban estas personas. Eran ya varias casas de este tipo y ahí estaban hospedados. Aquí está Luis Cernuda, que también estuvo en una de esas casas. Y acá arriba a la derecha está el Lord Farrington, que es el que los salva. Bastante irónico que un
noble rescatar a republicanos. Bueno, aquí está algo de lo de la música de Garfias. Ya ven que él pues acabó haciendo muchos recitales y cosas de estas. Grabó discos recitando poesía. Y pues bueno, pues aquí están algunas pruebas de esto, ¿verdad? Bueno, aquí algunas pues notas y programas. Por ejemplo, el programa de la despedida de Pablo Neruda. Aparece el nombre de Pedro Garfias, o sea que sí anduvo ahí. Del otro lado, un programa de despedida de Pedro Garfias de la UNI, aquí en Monterrey, cuando lo despiden de que se regresa a la Ciudad de México. Raúl Ángel Frías le organizó la despedida. Y bueno, aquí otros recitales que tuvo, en Tampico uno y el otro no dice dónde, pero en otra parte. Entonces son programas de los recitales que él hacía, ¿no? Miren, aquí está la fecha, por ejemplo, esto está padre porque dice 44, que andaba en eso. Las fotos de la librería Cosmos, aquí a la izquierda la de Tampico y luego ya la que hicieron en Monterrey. Y estas son de la segunda Cosmos, porque la primera, la verdad, esa pues no la conocí porque se cambiaron, como en los 60 cambiaron de lugar. Esta es de la que me acuerdo. Y aquí en esta foto de la derecha está José Revueltas firmando libros. Y el señor de pelo canoso es don Alfredo Gracia, que está aquí arriba. Y pues ya, era una librería muy bonita, que también cuando presenté en Guadalajara, que Pedro Ángel Palou me hizo el favor de presentarme, él me dijo que conocía la Cosmos, que había estado ahí. Y bueno, aquí están unos mapas del corazón. Este es el que no pudimos meter porque estaba muy borroso, el primero que me hicieron. Y son los notitas que hizo mi primo ahí en el hotel, con unos post-its. Y bueno, este es el archivo médico mío, donde me hice pues quise ver el corazón de mi hija Camila para saber que no fuera a salir chueco. Y este es donde fui a la casa de Elena Poniatowska al final, que pues me entrevistó, le gustó mucho la novela, y la verdad fue un honor pues que me hablara por teléfono, además súper sorprendente. Y ya por último, pues aquí están estas ligas, que si quieren se las paso, pues si quieren ver el documental de La Sin Sombrero, la entrevista de Maruja Mayo, donde cuenta de que las apedrearon, que esa es una anécdota real, igual de la otra que se disfrazan de hombres, y la canción de Asturias. Y ya. Lo más para que vieran algunas fotos. Espero que les haya interesado. No, claro que sí, muchas gracias. Y Bastante nos falta interesante. Albert que haga su comentario. Pues bueno, ya María, agradecerte el que pues hayas aquí compartido con nosotros tu trabajo. La verdad es que bueno, también nosotros tenemos cada mes un desayuno, ¿no? De forma presencial para platicar justamente de todo lo que hemos comentado de los libros en nuestro club y ojalá y nos daría bastante gusto que en algún momento nos puedas acompañar. Así que cuando llegues a venir a la Ciudad de México, ojalá y nos lo hagas saber para nosotros poder organizarnos y poder tener un encuentro presencial y sobre todo pues tener la foto en vivo y la firma de nuestro claro. libro, ¿no? Aunque Heidi ya nos presumió que ya lo tiene, pero nos faltamos los demás. Oiga, por cierto que, por ejemplo, una cosa que me costó mucho trabajo fue encontrar en la Ciudad de México todos los cafés del exilio, pero finalmente sí los encontré, donde se juntaban los exiliados cuando iban llegando a la Ciudad de México, ¿verdad? ¿Y de esos Muy bien. cafés todavía habrá alguno que quede así como de todavía o ya Pues todos apenas desaparecieron? ustedes que ahí viven, yo no sé. Eso los investigué en varios artículos y Pedro Ángel me ayudó con eso. Fíjate que Pedro Ángel, como viene de familia del exilio, le dije, bueno, sí, ya sabemos que la UNAM y que el Colegio de México y todo, pero cuando iban llegando no se fueron ahí. Me dijo, no, es que había muchos cafés del exilio y ya me dijo dónde investigarlo y encontré varios artículos sobre eso, que era donde se juntaban. Muy bien. Y Pues bueno, vamos a pues investigar. compañeros, pues ahí sí tienen la portada de su libro para tomarnos de mientras la foto virtual. Ahí va. Va. Vamos, 1, 2 y
3. Pero le tomo otra porque creo que Heidi salió con los ojos cerrados. A ver, ahí va. Ahí va, 1, 2 y 3. Listo, salimos todos bien. Ay, pues qué Muchas padre su gracias. grupo. ¿Cuántos años tienen con este grupo? 13 años. Wow, es un chorro. Sí, Muy bastante. padre. Sí, justamente el mes pasado, en abril, tuvimos nuestra celebración en grande, que teníamos pensado hacer los 10 años, pero por pandemia, pues, se canceló todo y, pues, bueno, ya hicimos el de 3 aniversario. Pues sí, pero en la pandemia les han de haber sacado mucho gusto porque es una actividad que sí se podía hacer en la pandemia. Pues sí, de hecho sí, en la pandemia crecimos todavía mucho más. Sí. Pero bueno, Víctor. Pues María, muchísimas gracias. Ya sabes que tienes las puertas abiertas de recomiéndame un buen libro cuando quieras y aquí te seguiremos leyendo. Bueno, pues muchas gracias y a ver qué noticia les tengo de este libro. Se llama Todo lo que no sabemos. Pues estaremos a la espera y aquí está tu casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y saludos Buenas y gracias a noches. todos. Buenas Muchas noches. gracias, buenas Gracias. noches.